Hola a todos. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos los que están presentes, porque... Profesor Arriazu, ¡qué honor! Listo, yo ya gané. Gracias, profesor. No, en primer lugar, quiero darle las gracias a cada uno de los que están aquí por contribuir con esta enorme labor que lleva a cabo la Fundación y en el laburo enorme, gigante, que hace mi querido amigo Darío Epstein para llevar adelante esto. Así es que felicitaciones, Darío, y gracias a todos, porque es para una obra de bien. Caridad en el buen sentido, porque es voluntaria y no por la fuerza. Bien, básicamente lo que voy a tratar de explicar es la herencia que recibimos, lo que hicimos, hacia dónde vamos y vamos a ir a pesar de la política. ¿Sí? Y voy a dejar algunas ideas preliminares sobre la discusión de la convergencia, es decir, cómo Argentina puede convertirse en un país desarrollado. Básicamente, nosotros hemos heredado un desastre y nosotros no nos quejamos de eso porque, digamos, que un liberal libertario llegue a ser el primer presidente de la historia de la humanidad, digamos, no podía ser en condiciones normales. Así es que, con lo cual teníamos claro que si llegábamos iba a ser en una situación muy complicada. Al mismo tiempo, también teníamos claro, y eso lo habíamos sostenido sobre la campaña, que si estallaba la crisis eso era más fácil resolver, porque el ajuste se lo iba a imponer la propia realidad a la política, y que el caso complicado era si no estallaba, pero que también estábamos preparados para resolver el caso en el que si no estallaba, y efectivamente fue lo que nos tocó hacer, y afortunadamente empezamos a trabajar en resolver los problemas de la Argentina desde el primer día. Y eso, ha evitado el desastre. Concretamente, nosotros hemos recibido de herencia, para ponerlo en fácil, 17 puntos de déficit gemelos en términos del PBI, más o menos para tener un orden de magnitudes. 4 es una luz amarilla, 8 es rojo camino a la piña, imagínense 17. De esos 17, 15 eran explicados por el déficit fiscal. Y el déficit fiscal, venían 5 del Tesoro y 10 del Banco Central. Pero además, como si eso fuera poco, dentro de lo que era el déficit cuasi fiscal, esos 10 puntos del PBI, teníamos la relación pasivos remunerados en términos de base monetaria más alto de la historia. Estábamos aún por encima de niveles a los que se habían percibido en el año 89, previo a la hiperinflación de Alfonsín. Pero con un agravante adicional, y es que en un gesto de responsabilidad, cariño y patriotismo del gobierno anterior, los había pasado todos a un día. Con lo cual, y la verdadera apuesta de nuestros predecesores era que nosotros entráramos, abriéramos todo alegremente desde el momento cero y, es verdad, entendieron que somos libertarios. Ahora, lo que ellos creían era que comíamos vidrio. No, vidrio no comemos. Entonces, en ese sentido, la apuesta que ellos tenían era que eso gatillara una gran corrida, que se cuadruplicara la cantidad de dinero en muy pocos días, que eso detonara una hiperinflación y en el medio de toda esa megacrisis ellos
volver al poder propiamente en enero, en un contexto donde además se iban a ocupar de generar saqueos, ataques a supermercados y todo eso, digo, historias que ya conocemos. Y esto en un contexto donde además nosotros partíamos de un desequilibrio monetario peor que el que teníamos en la previa del Rodrigazo y con indicadores sociales peores que los que teníamos en el 2001. Es decir, un perfecto combo por el cual, digamos, la casta, digamos, nos hacía pagar todo el ajuste a nosotros y ellos después venir como salvadores y hacer la gran Kirchner, agarrar todo digamos, en el quinto subsuelo y mostrarlo como una obra maravillosa que no fue más ni menos que un rebote y ayudado por un contexto internacional pocas veces visto. Pero no era ese el único problema que teníamos, también teníamos otros problemas como la deuda de la CIRA, digamos que eran 50.000 millones de dólares, teníamos el problema de los dividendos atrapados, con lo cual además teníamos un problema. No eran solo los problemas que teníamos en los flujos, teníamos unos problemas de stocks fenomenales. Y la forma en la cual ustedes resuelven los problemas de stocks, si no lo hacen correctamente y se les transforman en flujos automáticamente, ese salto, digamos, le puede generar consecuencias muy complicadas en la dinámica macroeconómica. En especial, digamos, si el dólar es un indicador adelantado de lo que puede pasar en materia de precios. Consecuentemente, ustedes ahí, digamos, el problema en el que se van a meter es muchísimo más grande todavía. Digo, ¿por qué? Porque un salto, digamos, que podría ser de características transitorias, les hace caer la demanda de dinero y eso se puede volver inestable y convertirse en permanente y en una crisis. El otro problema que teníamos era que recibimos una deuda interna a punto de vencer por el equivalente de 90.000 millones de dólares. Teníamos deuda externa venciendo por 25.000 millones de dólares, pero con que si bien la mayoría era con multilaterales, teníamos el problema que Argentina tenía caído el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Era muy interesante porque cuando hablaban y decían que nosotros teníamos un programa que no era consistente y un montón de cosas que decían, era interesante porque en general, digamos, cuando ustedes tienen una característica así de que el programa está caído, por lo menos lo tienen que estar discutiendo como 3 meses y en especial si hay una nueva administración. Y lo interesante es que nosotros lo resolvimos en un fin de semana. Quiere decir que las cosas tan mal no las habíamos hecho. Y al mismo tiempo teníamos un problema de reservas internacionales. Las reservas internacionales netas que nosotros heredamos estaban en torno a los 11.500 millones de dólares negativos, con una brecha del 200%. Además, si ustedes miran cómo venía la actividad económica durante la primera parte del año venía en caída y después levantó en función de cómo, digamos, el gobierno anterior empezó a pichicatear la economía, dándole el gasto público y financiándolo con emisión monetaria. Para que se den una idea, a lo largo de todo el periodo del gobierno se emitieron para financiar el fisco 28 puntos del PBI, pero de esos 28, 13 tomaron lugar en el año electoral. Es decir, estaban dejando una bomba enorme y, bueno, era mejor que le estallara otro y volver, pero no le dimos el gusto. Y la contracara a esto era cómo venían el tema de la inflación. La primera semana de diciembre venía a un ritmo de 1% diario, que es algo así como 3.700 anual. En la segunda semana se acelera y pasa a niveles del 7.500% anual. Nosotros habíamos hecho los cómputos en términos de los excedentes monetarios y demás, y calculábamos que si no tomábamos medidas urgentes, la inflación, podía llegar a niveles del 15.000% anual. Esto que parecía una exageración, es interesante ver que cuando ustedes miran el mes de diciembre, la inflación mayorista, que suele ir antes, que la inflación minorista, fue del 54% mensual.
54% mensual significa 17.000% anual. Es decir, y en realidad eso hubiera podido pasar si nosotros hubiéramos empezado a convalidar monetariamente, cosa que obviamente no hicimos y que la inflación mayorista, digamos, del mes de abril fue del 3,4%, eso anualizado les da casi 50%. Sí, entiendo que 50% es un espanto, pero veníamos de 17.000. Digamos, para tener un orden de magnitudes de lo que se hizo. Entonces, a partir de eso, nosotros diseñamos un plan de estabilización, un programa de estabilización, y básicamente, cuando ustedes, hay distintas formas de... a veces a mí me cuesta comprender si las cosas se las hacen mal de modo malintencionado o las hacen mal de brutos. Es decir, cuando usted diseña el programa económico, lo que fuera, usted no lo puede, digamos, o sea, no puede tratar de exigir que el que lo va a hacer sea y piense como usted, tiene que ponerse en los zapatos del que lo está haciendo. Entonces, a mí me parecería ridículo, digamos, si estamos dentro de un programa de un liberal libertario, empezar a pensar en términos de qué voy a hacer sectorialmente, qué voy a hacer con esto, de cómo voy a controlar los precios, de cómo voy a manejar la dinámica de los precios relativos. Soy liberal libertario, yo creo en la libertad. Entonces, a veces es como que piden cosas que no están adentro del ADN de lo que uno va a hacer, porque, digamos, y no quiere decir que es la única forma de hacer las cosas. Es decir, en nuestra concepción, digamos, un programa económico, digamos, tiene 3 elementos centrales. ¿Qué es lo que puedo aportar yo desde la macro? Digo, que es el ajuste fiscal, sí, o sea, una política fiscal, una política monetaria que básicamente consta en sanear el balance del Banco Central y una política cambiaria de sincerar, digamos, el desastre que teníamos en el sector externo. Después, eso de estar mirando, toqueteando, manejando los precios relativos y que hay que hacer un acuerdo, precio, salario, no está en mi concepción. Eso de andar eligiendo ganadores no está en mi concepción. Y no se les ocurra pedírmelo porque no lo van a tener. Soy liberal libertario. En ese contexto, había que atacar el déficit fiscal. Y lo primero que hicimos fue atacar claramente el déficit fiscal y lo atacamos desde 2 lados. Obviamente, con un ajuste fiscal en el Tesoro y atacando la hoja de balance del Banco Central. Obviamente, digamos, de hecho nosotros lo habíamos dicho en la propia campaña, hablábamos de motosierra. Y vaya que hubo motosierra. Ahora sucede que algunos que decían que no se podía ajustar más que un punto del PBI, entonces, claro, cuando arrancó la fase del ajuste y terminaron, digamos, siendo el equivalente a 7, entonces empezaron a cuestionar la calidad del ajuste. Primer punto, de 123 años tuvimos 113 déficits, o sea que tan fácil hacer el ajuste no era fácil. ¿Sí? Primer punto. Segundo punto, ¿han visto lo que son los degenerados fiscales en acción anoche? Así que miren, lo que es esta pelea. Pero a diferencia de otros que con ajustes de medio punto del PBI terminaron volando por los aires, nosotros hicimos el ajuste de 7 y estamos acá parados y vamos a seguir dando la pelea. Y cada vez que los degenerados fiscales... Y más importante, y cada vez
que los degenerados fiscales de la política quieran ir a romper el equilibrio fiscal, se los digo yo ahora. Lo dije antes, lo digo ahora y lo voy a repetir hasta el cansancio. Les voy a vetar todo. Me importa 3 carajos.